buenas y bienvenidos a una nueva edición de Cultura Freak. Hoy vamos a hablar de una de las misiones espaciales más peligrosas y, la verdad, más asombrosas de la historia. Abróchense los cinturones porque vamos a descubrir el increíble relato de la primera misión de salvamento espacial que se ha hecho jamás. Es que, piénsenlo un momento, no estamos hablando de llevarse un coche con la grúa o de precintar una casa. Estamos hablando de recuperar satélites que cuestan una millonada, flotando sin control a miles de kilómetros por hora sobre nuestras cabezas. El desafío era, sencillamente, monumental. Todo empezó con un fallo catastrófico. Después de ser lanzados desde un transbordador, sus cohetes de propulsión no funcionaron. Se quedaron ahí, muertos, en el espacio. Pero claro, con tanto dinero en juego, ni la NASA ni las aseguradoras iban a darse por vencidos. Y así fue como se puso en marcha una de las misiones más audaces y descabelladas que se hayan concebido. Bueno, entremos en materia para entender la magnitud del problema, porque no se trataba de simple chatarra espacial, para nada. Eran equipos de comunicación de última generación, nuevecitos y funcionando a la perfección, pero en el lugar completamente equivocado. Imaginen la frustración. La diferencia entre lo que debía ser y lo que fue, como podemos ver, es abismal. Para que nos hagamos una idea, su destino era una órbita geoestacionaria a casi 36.000 kilómetros de altura. Desde ahí se quedan fijos sobre un punto de la Tierra. En cambio, se quedaron atrapados en una órbita súper baja y elíptica que no servía absolutamente para nada. Y así es como nace la misión STS-51A. Los propios astronautas, con mucho cachondeo, la apodaron The Ace Repo Company, o sea, la compañía de embargos Ace. Y su objetivo era doble. No solo tenían que poner en órbita dos satélites nuevos, sino que además tenían que hacer algo que nadie nunca había intentado antes, capturar dos satélites a la deriva y traerlos de vuelta a casa. Y para esta tarea casi hercúlea se necesitaba un equipo de élite. Ahí los tenemos. Rick Hawk al mando, David Walker como piloto y tres especialistas de misión que iban a ser claves, Joe Allen, Dale Gardner y Anna Fisher. Y un dato curioso sobre ella. Fue la primera madre en viajar al espacio. Para poder llegar hasta los satélites necesitaban un cacharro que era pura ciencia ficción para la época, la MMU. Imaginen una especie de mochila jet, un sillón a reacción que te permitía volar libremente por el espacio. Era lo más parecido a ser Iron Man. Básicamente los astronautas se convertían ellos mismos en satélites humanos para poder cazar a sus presas. Vale, ya puedes volar hasta el satélite. ¿Y ahora qué? ¿Cómo agarras un bicho de metal que está girando en el vacío? Pues con esto, el Stinger, el aguijón, una herramienta diseñada a medida para una sola cosa, encajar en la tobera del motor del satélite, como una llave en su cerradura, para poder frenarlo y controlarlo. Con el equipo preparado y las herramientas listas, llega el momento de la verdad. El transbordador Discovery se acerca a su primer objetivo, el satélite Palapa B2. El plan se había ensayado cientos de veces en simuladores, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la cruda realidad del espacio, donde no hay margen de error. Y ahí va Joe Allen, flotando solo en la inmensidad con su MMU. Se acerca despacito al Palapa, que está girando lentamente, a una vuelta por minuto. Consigue meter el Stinger. Y bingo, lo tiene. El grito que se escuchó en el control de visión fue de pura euforia. ¡Parad el crono! ¡Lo tengo amarrado! Pero claro, en las grandes historias siempre hay un pero. Justo cuando parecía que lo más difícil ya estaba hecho, todo se fue al traste. La pieza A no entraba en la ranura B. Una estructura del satélite era un pelín más grande de lo que decían los planos, y el adaptador para engancharlo al transbordador pues no encajaba. El plan A la basura. Y aquí es donde los astronautas demuestran de qué pasta están hechos, porque no había un manual para esto, no había un protocolo. La única instrucción que tenían, como recordó el propio Joe Allen, era una sola palabra: improvisad. Y vaya si improvisaron. Lo que hicieron fue de película, de verdad. Joe Allen se convirtió literalmente en una pinza humana. Se agarró al brazo robótico y sujetó el satélite de más de 500 kilos con sus propias manos para que no se moviera. Mientras, su compañero Dale Gardner, en una proeza de fuerza y precisión, se puso a instalar otro adaptador en el otro extremo, él solo. Y no fue cosa de un rato. Estuvieron así 90 minutos. 90 minutos. Eso es una vuelta entera al planeta Tierra, mientras forcejeaban con el satélite. El propio Allen lo describió como intentar hacer equilibrios en el trampolín más alto que te puedas imaginar mientras sujetas una bestia de media tonelada. Una locura. Y después de todo ese esfuerzo sobrehumano, lo lograron. Contra todo pronóstico, el Palapa B2 estaba por fin a salvo en la bodega del Discovery.
El comandante Rick Hawke lo dijo por la radio interna, creyendo que no le grababan, lo llamó un auténtico milagro. Y es que habían conseguido lo que muchos creían imposible. Muy bien, uno dentro. Pero la misión no había terminado. Quedaba el segundo satélite. Eso sí, ahora el equipo tenía una lección muy valiosa aprendida. La experiencia es un grado, y en el espacio, más todavía. Se prepararon para el segundo asalto, recuperar el West Star 6. Y claro, la segunda vez fue casi un paseo. Sabiendo ya lo que no funcionaba, se saltaron todo el drama. Fueron directos al plan B. Dale Garner voló con la MMU, capturó el West Star 6 y con la ayuda de Allen lo metieron en la bodega. Mucho más limpio, mucho más rápido. Casi como si lo hicieran todos los días. Y entonces, con los dos paquetes ya a bordo, Gardner nos regaló uno de los momentazos de la historia espacial. Sacó un cartelito que había preparado en la Tierra que ponía For Sale, se vende. Una genialidad. Un momento de humor brillante que se convirtió en una foto icónica. Era la broma perfecta. Los satélites ya no eran de sus dueños, eran de las aseguradoras. Mientras ellos bromeaban en órbita, en la Tierra la noticia fue una bomba. Sobre todo para los que habían pagado el seguro. En la sede del Lloyd's of London hicieron sonar su famosa campana Lutine 2 veces. Para que se hagan una idea, esa campana solo se usa para ocasiones muy especiales. Es un honor rarísimo. El regreso del Discovery fue mucho más que el final de una misión. Fue la prueba de que se podía hacer algo increíble, reparar y recuperar cosas en el espacio. Su legado demostró que el espacio no tenía por qué ser un lugar de usar y tirar. Y el recibimiento, como se pueden imaginar, fue por todo lo alto. Se les trató como auténticos héroes. Recibieron medallas del presidente de Estados Unidos, viajaron a Londres como invitados en el Concorde e incluso se tomaron un té con el príncipe Carlos. Un no parar. El reconocimiento a una hazaña de ingenio y valentía sin igual. Y lo mejor es que la historia acabó bien. A largo plazo, el éxito fue total. Esos dos satélites rescatados del olvido se repararon, se vendieron y finalmente en 1990 se volvieron a lanzar y cumplieron por fin la misión para la que fueron construidos. Pero, y esto es muy curioso, esta misión tan espectacular fue también el principio del fin para la MMU. A pesar de su éxito, la NASA vio los enormes riesgos que implicaba volar sin atadures por el espacio y tomó una decisión drástica. Oye, esto ha sido increíble, pero es demasiado peligroso. A partir de ahora, todo el mundo atado con cables de seguridad. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Si esto fue un auténtico milagro aquí al lado, en la órbita terrestre, ¿qué nivel de milagros vamos a necesitar cuando estemos en la Luna o en Marte, donde la ayuda está a meses o años de distancia? Esta misión demostró que lo imposible se puede lograr. La pregunta ahora es, ¿qué nuevos rescates imposibles nos esperan ahí fuera?